Hermanos, estamos conociendo a Jesús, como dice el evangelista Mateo, llamado el Cristo, considerado el Cristo. Y esta mañana veremos que ha llegado su reino. El reino de los cielos se ha acercado, como dice Juan el Bautista. Por tanto, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. El texto que hemos leído nos describe a un profeta, uno como los de antes, uno como el de los tiempos antiguos. Nosotros no somos judíos de nacimiento, nosotros no somos israelitas de nacimiento, y por lo tanto nosotros, los costarricenses, los de esta era, o los que estamos en este lugar reunidos, no importa de qué país tú vienes, los que estamos en este lugar reunidos y los que nos verán, no son gente acostumbrada a ver profetas. No estábamos habituados, no conocemos esa tradición de ver hombres de Dios predicando, como pocas veces se veían en los tiempos bíblicos. Como sabemos que son contados los verdaderos profetas de Dios de los tiempos bíblicos. Pero en esa sección que vimos hay una descripción de un profeta. También se observa la labor del profeta y toda la sombra profética en torno a la persona que está haciendo esta labor de proclamación de un mensaje de parte de Dios. Y por último, lo que vemos es la consumación total de una era para dar inicio a una nueva era. Para la finalidad de nuestro sermón lo vamos a ver así: un emisario real viene delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Viene un mensajero real, proclamando un mensaje. En la época bíblica, los reyes normalmente estaban acompañados de alguien que pregonaba, de alguien que proclamaba que viene un rey y que debe ser recibido ese rey, y que se hiciera todo lo necesario para que ese rey fuese bien acogido entre el pueblo a quien él visitaba. Así que en Mateo 3, el evangelista Mateo nos describe a un emisario real. Ese sería el primer punto de nuestro sermón. Luego nos da el mensaje que él tiene que proclamar, el mensaje real. El emisario real, el del rey, tiene que dar el mensaje del rey. Tiene que proclamar aquello que introduce al Rey de Gloria que él está presentando. Luego el texto nos va a dar, dentro de ese segundo punto, las reacciones de las personas ante ese mensaje que el emisario real ha proclamado. Y por último, el texto nos va a mostrar al Rey de Gloria, porque ya llega al final. Al final se hace presente y es majestuoso y se ve cómo es investido, cómo le ponen su vestimenta real, cómo él es mudado, cómo él se apropia completamente de aquello que le pertenece, de lo cual es su lugar. Y vamos a meditar en eso, vamos a pensar en eso. Lo primero que vemos es el emisario real, la descripción del profeta. Mateo 3:1, ¿lo tienen? En aquellos días llegó. ¿Quién vino? Vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él, y confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán. Mateo pasa de una forma rápida, abrupta, pasa de la introducción con respecto a la niñez de Cristo, recuerdan eso, su nacimiento, la visita de los sabios, los regalos de los sabios al niño, pasa directamente de eso, inmediatamente a hablarnos de Juan el Bautista, a presentarnos a este hombre. No nos dice nada del parentesco terrenal o humano con Jesús. Mateo nos indica que este Juan es un profeta de aquellos de la antigüedad. Y lo dice como cuando alguien se percata
de pronto repasa la historia y se da cuenta, este es aquel Elías del cual la palabra de Dios hablaba. Este hombre es Juan el Bautista y el lugar donde está predicando es el desierto de Judea. Ese es el emisario real. Su mensaje, ¿cuál es el mensaje que proclama Juan? Arrepiéntanse. La razón de tal arrepentimiento, el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepiéntanse es la palabra un cambio de mente. Tengan un cambio en su mentalidad, porque el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos tocó la puerta. El reino de los cielos nos visita. Y la antigua mentalidad que tenían, le dice Juan a su audiencia, la antigua mentalidad que tenían ustedes no sirve ya para más nada. Cambien su mente, porque el reino de los cielos ha llegado. O para decirlo de otra manera, el reino de los cielos nos ha visitado. Por lo tanto, procedan acorde a eso en arrepentimiento, en un cambio de mentalidad. Dejen de pensar como antes pensaban y por ende aprópiense ahora de la vida eterna. Aprópiense ahora de aquello que glorifica a Dios, de aquello que exalta su nombre. Estas personas estaban siendo llamados a cambiar de mente, a que cambiara la mente, cambiar su mente. La razón, el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos míos, no puedo decirlo de otra manera más que de esta. Esta expresión, el reino de los cielos se ha acercado, es la mejor expresión que un hombre pueda proclamar. Es la mejor cosa que alguien pudiera decir teniendo aún sus pies puestos sobre esta tierra. Es la cosa más excelente, que alguien se pueda poner en pie y decir, el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, cambien de mente. Es lo mejor que Juan el Bautista podía decir. No había cosa más grande, no había cosa más excelente y no existe aún hoy ninguna otra cosa que valga la pena. ¿Qué le parece? ¿Será que vale la pena? ¿Será que vale la pena voltear una caja en medio parque de Liberia, voltear una caja de plástico, treparse sobre ella y gritar, el reino de los cielos se ha acercado? Arrepiéntanse, cambien su mente, transformen sus vidas, porque esto es lo que realmente vale la pena. Esto es lo que realmente aquello por lo cual nacimos. Esto es aquello para lo cual crecimos, para conocer a Dios, disfrutar de Él por la eternidad, para conocer a Dios y gozar de Él por siempre, para estar a su lado, para contener de parte de Él su protección, su guía y su pastoreo. Y ahora se ha acercado, ahora está con nosotros, ahora está en medio de nosotros, ahora ha llegado. El otro día estaba viendo uno de esos tantos videos que hay en la red del internet y un niño decía, es hoy, es hoy. Y creo que lo que era hoy era su cumpleaños y estaba muy feliz porque se despierta temprano y cae en cuenta de que es hoy. Hoy es el día en que yo cumplo años, por fin llegó ese día. Pues lo que Juan el Bautista está diciendo es exactamente lo mismo. Es hoy que el reino de los cielos se ha acercado. Es hoy que nosotros podemos tener una amplia entrada delante del trono de aquel que nos creó. Es hoy que se nos da acceso al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Es hoy, hermanos míos. Esto es lo más grande que un hombre puede proclamar y es la mejor noticia que un hombre necesitado puede escuchar. El problema es con qué oídos lo oímos. Ayer estaba viendo un video de una entidad misionera, es decir, una organización que colabora para que se predique el evangelio, para que se predique en todas partes. Dentro de los lugares donde se predica también en la cárcel.
y habían ahí unos presos contando su testimonio. Uno de ellos dijo que durante un año él estuvo pensando en Dios, en la Biblia, pero de una manera negativa. Después de un año Dios empezó a trabajar en él. Y dice él ahí todo tatuado, como decía la introducción, personas que tú no quisieras tener a tu lado. Personas que si las encontraras en la calle tú te asustaras. Y decía ese hombre, ahora me doy cuenta que Cristo es mi todo. Ahora entiendo. Hermanos míos, la mejor noticia que tú pudieras escuchar es esta: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ha llegado. La puerta está abierta. Vengan, entren, coman, beban sin precio, sin dinero. No necesitan pagar. Vino y leche. Tomen lo que sus almas necesitan. Provéanse para la eternidad. El pan de vida que descendió del cielo ha llegado. Eso es lo que Juan está diciendo. Lo mejor que un hombre necesitado de gracia pudiese escuchar. Nosotros, en nuestra condición carnal, no nos damos cuenta cuánta necesidad tenemos de la gracia que solo Dios nos puede dar. Bendito aquel que nos quita todo lo que creíamos que era mi asidero, todo lo que yo creía que era lo que me daba fortaleza, para que yo pueda ver la necesidad de la gracia que solo Él me puede dar. Uno de estos reos decía: llevo aquí 35 años de mi vida. Dios tuvo que ponerme aquí para que yo entendiera la necesidad de la gracia. Dios tuvo que quitarme todo, dejarme sin vida prácticamente, para que yo entendiera la necesidad de la gracia. Hermanos míos, las buenas palabras de vida que aquí son proclamadas son las que tu alma y las mías necesitan. El reino de los cielos se ha acercado. Mateo pasa a explicar un poco sobre este Juan y dice que este Juan es aquel de quien hablaba el profeta Isaías, que es la voz que clama en el desierto. Qué interesante, ¿no? Efectivamente, literalmente Juan estaba en un desierto y efectivamente, literalmente los hombres estamos en un lugar seco, donde no hay agua, donde no hay pan, donde no hay alimentos, donde no hay nada para nuestras almas. El pecado solo mata, destruye y roba. El pecado no satisface el alma. El pecado no va a proveer nada para nuestras almas. Y en ese desierto alguien grita: preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Que las sendas de Él, del Señor, sean las correctas. Y Él, dice Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Mateo cita Isaías 40, versos 3 y 4. Una voz clama: preparen en el desierto camino al Señor. Allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Las palabras parecen insinuar la idea de: abran su corazón, no sean más cerrados. Si eres una montaña alta, conviértete en un llano, para que pase el Señor, para que entre el Señor, el Rey de gloria, para que haga su entrada triunfal, el Rey de la gloria, con su reino que se nos ha acercado. Juan, de paso, y Mateo mismo a través de su evangelio, nos describe cómo se veía un verdadero profeta, vestido de pelo de camello, con un cinto de cuero a la cintura y comiendo langostas y miel silvestre. Puedo decir de manera chistosa, aunque no es mi intención ser chistoso, que los profetas de hoy no se ven así. Así se veían los verdaderos profetas, vestidos de pelo de camello, con un cinto de cuero a la cintura, y debían comer lo que Dios proveía, no lo que ellos se autobuscaban. Dios tenía que sustentarlos,
Se dice lo siguiente en Segundo de Reyes 1:7, y el rey les preguntó: ¿qué aspecto tenía el hombre que subió al encuentro de ustedes? Y les habló estas palabras: era un hombre cubierto de pelo de camello, con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos. Respondieron ellos: es Elías el tisbita, dijo el rey. El rey reconocía a este profeta de la antigüedad, con solo que le dijeron cómo se vestía. Nadie más se vestía así, solo los profetas de Dios. Y Dios dice en los libros de profecía que los hombres no iban a vestir ese manto de piel de animal de camello, no iban a vestir ese manto de balde, que los hombres de él tenían que vestir ese manto de la manera correcta. Hermanos, Dios siempre ha escogido lo vil, lo menospreciado, para mostrar que Él es el dueño y digno de toda gloria. Si alguien debía ser escuchado en los tiempos de la antigüedad, eran los profetas, porque eran los mensajeros reales de parte de Dios. ¿Y sabes qué vestimenta les dio Dios? Un manto de piel de camello, un cinturón de cuero, y a comer lo que yo les doy: langostas, miel silvestre. Después de casi 400 años de que la nación de Israel no veía a un hombre así, de pronto aparece en el desierto Juan el Bautista predicando y proclamando algo que ningún profeta nunca en la antigüedad había proclamado: el reino de los cielos se ha acercado. Así que arrepiéntanse. Este hombre diciendo: se acabó la espera, ha llegado el tiempo, consumado es. Se han abierto las puertas a una nueva era, la era del reino de Dios sobre esta tierra. Siempre había reinado, pero su reino no había sido introducido debidamente. Siempre todo lo había controlado y todo lo controla, pero nunca había sido proclamado de una manera real en la humanidad el reinado del cielo sobre la tierra. Hermano, ¿sabe usted que ya eso ocurrió? Me viene a la mente la palabra post-mortem. ¿Sabe lo que significa? Después de muerto. Me viene a la mente esa palabra porque a veces es como si alguien no se diera cuenta que ya murió. Hermanos, el reino de los cielos ya vino. El reino de los cielos ya está aquí. El reino de los cielos ya ha sido inaugurado. El reino de los cielos ya está operando. Ya está operando. Eso debería implicar cambios en nuestras vidas. El reino de los cielos ya está aquí, ya está gobernando, ya ha sido introducido, ya rompieron la botella de champán, ya cortaron el cinto, ha sido inaugurado. El cielo gobierna sobre la tierra. Y esto ya ha dado inicio. Cambien su mente. Cambien su mente, cambien la mentalidad. Ya el cielo gobierna. Alguno dice: ¿qué pasaría si yo pudiera ver a Cristo? Me encantaría que Dios bajara del cielo y solucionara todo. Ya eso ya se está dando. Ya eso ya inició. Ya eso está en curso. Es operante y ya arrancó. El reino de los cielos ha llegado. Ya vino. Ya estamos en el proceso. Ya estamos después de la inauguración. Ya se rompió la cinta. Ya tenemos acceso al trono. Ya el cielo gobierna. Hermana Yendri, eso es una bendición. ¿Ah? ¿En serio, pastor? ¿Ya puedo dormir tranquila entonces? Sí, ya. Ya puedes dormir. Ya puedes descansar. Ya no hay nada que preocuparse. El reino de los cielos ha llegado. Ya está aquí. Ya está entre nosotros. ¿Cuánto diera yo por ver a Dios? Pero ¿por qué ocupas verlo? Ya está. Ya está en efecto. Ya está caminando. ¿Sabes qué necesitas? Creer. Es lo que necesitas. ¿Sabes qué necesitamos? Fe. Pero esto ya está operante. Esto ya ha hecho andar. Esto ya está abierto. Hermano Dani, acaban de abrir un negocio. Ya está abierto. Ahora lo que hay que hacer es trabajar. Encienda ese fuego, échele aceite a eso, ponga la olla encima, porque esto ya está. Esto es hoy, esto es ya.
Hermano mío, no sé tú, pero por lo menos de mi parte, tanto aquel día como hoy, mi corazón se alegra cuando escucha esto, esta proclama real de parte del hombre de Dios que ha sido enviado como mensajero para que proclame esta verdad. Mi alma se da cuenta que la hora ha llegado, el tiempo es actual y yo no he de dejarme atrapar de nada. Necesito mantener mi mentalidad. El reino de los cielos ya está. No me gusta, me agrada la palabra se acerca, pero yo quiero expresar de una manera más real que ya está aquí, que ha venido, que su hora se ha consumado. Ahora, hermanos míos, ¿cuál es la respuesta de la gente, de la audiencia ante el mensaje real? ¿Cuál fue la respuesta de esta gente? Vea Mateo 3:5. Entonces, el resultado de semejante proclama de parte del mensajero real, ¿cuál fue el resultado? Entonces, Mateo 3:5, Jerusalén, toda Judea y toda la región de alrededor del Jordán. Ahí lo que dice es toda esa gente. ¿Qué hacían? Porque el reino de los cielos se había acercado. Acudían a Juan y confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán. Hermanos míos, he aquí los que respondían de manera adecuada al evangelio. El mensaje de Juan no era el evangelio. El mensaje de Juan era evangelista, pero no era el evangelio. El mensaje de Juan era: preparen el camino, ábranle paso al Rey de Gloria que ha llegado. Pero la respuesta de la gente es la respuesta correcta al evangelio. ¿Cuál era la respuesta de la gente? Bautízame, lávame, límpiame, cámbiame, transfórmame, renuévame, cámbiame. No sé cómo decirlo de otra manera. Era la respuesta correcta. Sosténgame, Señor, sosténgame. Es su reino, hermano. ¿Cada cuánto oras de esta manera? Sosténgame, límpiame, lávame. A veces la tentación llega y nosotros cedemos a ella a puertas abiertas. La tentación toca la puerta y nosotros tenemos abierto, quitado el candado, encerrado el camino para el pecado. En lugar de ver la tentación que viene y no decir: sosténgame, Señor, lávame, Señor, límpiame, Señor, más y más de mi pecado. Dame fuerzas. ¿Por qué no lees la Biblia cuando tienes ganas de pecar? ¿Por qué no la lees? Cuando te consume la ansiedad perversa, ¿por qué no vas al texto? ¿Por qué en lugar de eso vamos al internet? ¿Por qué en lugar de eso le damos a la vista el gusto? ¿Por qué no vamos al texto? ¿Por qué no frenamos, cerramos los ojos y decimos: Señor, dame la fuerza? Dame la fuerza. La respuesta correcta ante semejante proclama es: lávame, límpiame, haz mi alma santa, quita de mí toda maldad, para que yo, Señor, sea un lugar por donde tú puedas entrar, que habites en mí, habita en mí, Señor, reina en mí, Señor, hágase grande tu nombre en mi alma, Señor, límpiame más y más de mi maldad. Hermanos, yo creo que no les hablo como quien está en un trono. Mi alma necesita esta misma vida de piedad y de santidad, esta misma respuesta de venir en arrepentimiento, confesando pecados y bautizando. Yo no creo que la confesión haya sido pública. ¿Te imaginas ese montón de gente ahí y Juan escuchando cada uno? A ver, dime, ¿cuáles son tus pecados? Y luego el otro, bautízate. Ahora el otro. ¿Cuándo hubiera terminado Juan? Nunca. Hermanos míos, era el acto mismo de venir y de hacer fila, el acto mismo de pasar y ser bautizado, el acto mismo evidente, público, de que yo no quiero más de lo que yo era, de que yo quiero a Cristo, de que yo quiero ese reino que este hombre dice que ha sido inaugurado, ese reino que este hombre dice que mi alma necesita, ese reino, dame de ese pan. Dame de ese pan. Esa era la confesión, de que se estaban reconociendo miserables,
Se estaban reconociendo pecadores, hambrientos, necesitados. Y de que solamente en esa proclama era donde sus almas iban a recibir lo que realmente necesitaban. Que no necesitaban más nada. Hermanos míos, evidentemente no vino toda Jerusalén. Tampoco era toda la región del Jordán. No era toda. Pero las palabras que se usan era para decir mucha gente, mucha. Es una forma literaria de expresar la cantidad inmensa de gente que venía en arrepentimiento, reconociendo su pecado y deseando las aguas del bautismo para la limpieza de su alma. Recuerde que la proclama de Juan el Bautista no es la misma proclama del Evangelio, pero es la que la introduce. O sea, nosotros no le vamos a ir a predicar a la gente, bautízate, arrepiéntate y bautízate como el de Juan el Bautista. No, el arrepentimiento es el mismo, pero la forma en que utilizamos el bautismo es distinto. Pero esta gente lo que hacía era preparación de su alma para recibir plenamente el reino de gloria que se había acercado. Ahora, ¿puede el hombre realmente prepararse? No. ¿Pero puede el hombre desearlo? Sí. ¿Puede el hombre expresar con sus labios, yo necesito eso, dame eso? Sí puede. Puede desearlo. No va a nacer de él, no, tampoco. Dios va a poner en él el querer. Dios va a poner en él el hacer. Pero es algo que el hombre expresa. Dame pan, porque Dios en su gracia le está mostrando la gloria introductoria de su reino. Hermanos míos, las personas estaban haciendo lo correcto, viniendo para ser bautizados, viniendo en arrepentimiento, reconociendo su pecado para ser bautizados. ¿Soy capaz de reconocer yo el llamado? ¿Soy capaz de reconocer yo aquel que me está llamando? ¿He dado mi respuesta correcta a ese llamamiento? Confesión de pecados, reconocimiento de mi mal y búsqueda de mi bien solamente en Él. Solamente en Él. Recuerda, mi hermano, hay muchas formas en que somos distraídos de lo que realmente necesita nuestra alma. Lo que tu alma necesita es a Cristo. A Cristo. Su reino. Eso es lo que necesita. Lo necesita porque somos pecadores. Lo necesitamos porque somos deudores. Y solamente por medio de Él tenemos reconciliación con Dios. Pero adivinen qué, hermanos. El mensaje del reino está siendo predicado por un mensajero real. Y hay respuesta a ese mensaje, unos en arrepentimiento y fe. Y otros en lo que llamarían en Colombia un falso positivo. En Colombia un falso positivo es una anomalía. Un falso positivo es un error en el resultado de una medición o de un cálculo, indicando la presencia de una condición o característica que realmente no está. Aparentes arrepentidos. Mateo 3, verso 7. ¿Qué pasó cuando Juan vio a cierta gente? ¿Qué dice Mateo 3, 7? Pero cuando vio que muchos de los fariseos, los líderes religiosos de la época, uno de los grupos religiosos más fieles a la ley de Dios, los fariseos y también los saduceos, venían para el bautismo. Cuando Juan vio a esa gente, les dijo: camada de víboras, hipócritas, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, mira esto: den frutos dignos de arrepentimiento. Otra gente se presentó para ser bautizada. También, entre los que respondieron bien, estando arrepentidos, también venían unos falsos, aparentes arrepentidos. También venían para ser bautizados, pero era pura formalidad. Era pura cosa externa. Realmente no había nada adentro. Realmente no había nada en el tuétano. Estaban vacíos, eran huecos. Su fe era muerta. No tenían una esperanza real en Cristo. Estos son aquellos que sabían dónde iban a nacer, pero no lo estaban esperando. Estos son aquellos que eran capaces de leer a los profetas y entender los tiempos,
pero que no tenían ninguna pasión para adorarlo. Y Juan les dice, Mateo les dice, utilizando las palabras en la boca de Juan, camada de víboras. ¿Por qué huyen de la ira venidera? Si de verdad quieren ser salvos, arrepiéntanse. Den frutos dignos de arrepentimiento. Con este énfasis que hace Mateo a través de Juan el Bautista, nos muestra a nosotros que el evangelio del reino conlleva arrepentimiento, que el evangelio del reino implica frutos correctos, evidentes frutos de transformación y de arrepentimiento. Eso es lo que está diciendo Mateo 3:9. No piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Ellos tenían sus confianzas, ellos confiaban en su tradición, en sus formas de entender los textos. Juan los desafía y les dice, verso 10, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. La inauguración del reino también implica juicio, y el hacha ya está puesta a la raíz del árbol. Oiga esto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Hermanos, los árboles eran ellos, los árboles somos nosotros. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Hermanos, el cielo reina, y todo aquel que no tenga una metanoia, un cambio de mente, una transformación de su mentalidad, aquel que no muestra frutos dignos de que su mente ha sido transformada por Cristo, es cortado y echado fuera. No participará del reino eterno que ya ha sido inaugurado. No participará. Hermanos míos, que Dios nos ayude a pensar en esto. Que Dios nos ayude a darnos cuenta si realmente nosotros conocemos o entendemos algo de lo que la Biblia llama fruto digno de arrepentimiento. Y si lo conocemos, que lo deseemos en humildad más y más. Nada de jactancia, porque si hay algo de eso en mí, es Dios en su gracia. Pero si no lo conoces, si no tienes nada de esto, sí que estás perdido. Sí que estás en una condición crítica. Por eso Juan dice, arrepiéntanse, den frutos dignos de arrepentimiento. Dice Juan, yo no tengo la fuerza. Verso 11, yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel con A mayúscula, el que viene detrás de mí, es más poderoso que yo. Yo no soy digno de amarrarle el zapato. Él los va a bautizar, Él los va a pasar o por el Espíritu Santo o por fuego. Estas son dos formas diferentes de ser sumergidos. O serán sumergidos en el Espíritu Santo, o serán sumergidos en el fuego para condenación. Dice Juan el Bautista, yo no tengo el poder de condenarlos. Yo no tengo ese poder. Pero el que viene, él sí puede. Yo solo soy el mensajero de eso, y solo les llamo al arrepentimiento. Yo no los puedo mandar al infierno, pero el que viene, él sí tiene el poder. Tiene el poder de dos cosas, hermanos: de darte el Espíritu Santo y por medio de eso transformarte totalmente para que tú puedas dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero también tiene el poder de quemarte para siempre en el infierno. Por eso dice, Él los bautiza en Espíritu Santo y en fuego. Él tiene de dos cosas. Si allanas el camino, si entiendes el mensaje, si suplicas su gracia, Él te puede dar su Espíritu Santo. No es por obras, pero es la forma en que Él opera, a través del clamor del hombre diciendo, ten piedad de mí.
ten piedad de mí. O bien serán pasados por fuego eterno cuya llama no se apaga jamás. Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua, dice, pero el que viene bautiza con Espíritu Santo y o con fuego. El bieldo, esta herramienta que se usa para cortar, está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego que no se apaga. Dos posibles respuestas, dos posibles caminos ante la proclama del Evangelio del Reino: arrepentimiento para vida eterna, o persistencia, endurecimiento del corazón para ser quemado. Es triste ver nuestras almas endurecerse. Es lamentable ver las almas endurecerse, ver cómo se endurecen, ver cómo se ignora la palabra, ver cómo el Evangelio del Reino no produce temor. Le decía a mi esposa esta semana, leyendo el Éxodo, que Jetro, suegro de Moisés, le dijo: enséñalos, y luego toma hombres que sean temerosos de Dios. Oye cómo fueron descritos esos hombres: temerosos de Dios, además veraces, hombres temerosos de Dios, hombres veraces, y había otra palabra, capaces, temerosos, veraces, para que juzguen entre un problema y otro problema. Y yo le decía a mi esposa: amor, ¿dónde están esos hombres? ¿Dónde están esos hombres en bandera en alto? Temerosos de Dios, capaces, y la de en medio que se me olvidó, veraces. ¿Dónde están? Una persona veraz, su sí es sí, su no es no. Pastor, pero ni usted es perfecto. No, mi hermano, yo sé que no, pero yo veo esa veracidad ahí y yo sé que la necesito. Yo la busco, la necesito, sé que requiero más de eso, y solo te estoy diciendo: ven conmigo, hermano, ven conmigo. Busquemos esa veracidad, busquemos esa capacidad, busquemos ese temor. Roguémosle a Dios diciendo: dámelo, Señor, dame temor, guíame para ser santo y no ser yo uno más de esta camada de víboras, hipócritas, falsos positivos. Recuerden, lo que se supone que deberían tener, no lo tenían. Lo que aparentaban poseer, no lo poseían. Realmente no conocían a Dios. Actuaban como arrepentidos, pero no lo eran. Decían serlo, pero no conocían al Señor. Esto debe llevarnos a pensar a nosotros. Debemos pensar: ¿conozco yo el arrepentimiento? Esto me hacía pensar en dos cosas. ¿Saben que hay dos niveles en el arrepentimiento? Hay uno de cosas verdaderamente impías, y a veces nuestra cultura dice, nuestra cultura cristianizada dice: yo ya no voy a fiestas, yo ya no tomo, yo ya no fumo, yo ya no sé qué. Bueno, eso es un tipo de arrepentimiento. Es decir, esa es una área de cosas abiertamente impías. Pero ¿qué tal las otras? Dice la Biblia: ira, enojo, pleito, contienda. ¿Qué tal las otras? Las que ocurren dentro de nuestra casa a puerta cerrada. Las que ocurren en el carro cuando nadie nos ve. Solo estoy mi esposo y yo, o yo con mis hijos, o yo con mi esposa. ¿Qué tal esos pleitos y esas contiendas, hermano? ¿Has experimentado también de eso arrepentimiento? Si no conocemos de eso, somos también hipócritas. Somos también falsos. Si no estamos procurándolo aún ahí, también hay en nosotros debilidad y mancha. Débil todos somos, pero me refiero... Esta semana yo corté un poste, iba a poner un cerco, corté un poste, lo tiré al otro lado del cerco y yo escuché que algo sonó.
Y yo dije, que no se haya quebrado. Pesaba, el poste pesaba cualquier cantidad. Yo dije, está bueno, es buena madera. Pero yo escuché un crack, como algo que se reventó. Bueno, terminé de jalarlos todos. Cuando me iba a echar ese al hombro, ya le vi la mitad reventada. Y yo lo necesitaba y ya no había más postes. Parecía bueno, pesaba, en apariencia estaba saludable. Pero no, mi hermano. Estaba carcomido, le faltaba algo. Y cuando yo lo tumbé, cuando le llegó el momento del golpe, el poste demostró realmente quién era. Y solo traqueó y sonó falso. Mené, mené, tekel, uparsi. Ya te puse en la balanza, dice el Señor. Y mira, no pesas lo que decías. Has sido hallado falto. No pesas lo que decías. Hermanos míos, todas esas pruebas duras son las balanzas del Señor. Son las balanzas del Señor. Solo dile, sosténgame, Señor. Señor, que pese Cristo, Señor. Que pese Cristo. Señor, yo no tengo fuerza. Yo soy débil y soy falso. Pero Cristo, Señor, Él es verdadero. Pésalo a Él. Pésalo a Él. Toma Él nuestro lugar, hermanos. Lo toma con gusto. El problema es que nosotros decimos, péseme, yo aguanto. No, llorarás por arrepentimiento y ya no estarás disponible. Es ahora, hermanos. El tiempo es hoy. Para que sea Cristo pesado en nuestro lugar. Dice Efesios 4:30, no entristezcan el Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sean, en lugar de eso, sea quitado de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros. ¿Conoces algo de este arrepentimiento, hermano? Sea más bien amable unos con otros. Y el otro incluye a todos, hasta los que me hacen daño. Misericordioso, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Dura es esta palabra. Muéstrenle amor, muestren perdón. Hermanos, esto nos habla de un nivel, diría yo, más profundo de arrepentimiento. Esto nos habla de cuando usted está ya probando estos otros niveles. No, ya no monto toro, pero estoy aprendiendo a amar a otros que me han hecho daño. Cuando ya estás probando eso, ya ahora sí, como dijo el hermano Rafa, ahora esto es carne. Ya esto no es nada más que Dios me perdonó, es que también yo he de mostrar ese perdón, esa misericordia, esa gentileza, esa bondad, aún para con los necios, aún para con quienes no me parece que merezcan gracia. Debemos decir como Juan el Bautista, yo no tengo poder, no soy yo el que te debe juzgar, es el que da la vida, es el que nos llamará cuentas. Yo no tiraré esa piedra, no lo haré. Quedas libre, ¿verdad? Vete, no peques más. Hermanos míos, por último, Mateo hace algo increíble. Introduce al Rey de Gloria. Mateo 3, verso 13. ¿Lo ven ahí? ¿Qué pasó? Esa palabra de conexión, ¿qué dice? Entonces, ahí en ese escenario de arrepentimiento, unos llorando y otros hipócritas y falsos, en ese escenario de llamado a las almas a que se arrepientan, aparece Jesús. Ahí apareció Cristo. Llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, y llegó para ser bautizado por Juan. Pero Juan trató de impedirlo, diciendo, pero ¿qué es esto? ¿Cómo yo voy a bautizar al Rey de Gloria? Si yo solo soy el pregonero de lo que te corresponde, el pregonero de tu justicia, de tus cosas que son preciosas, magnánimes, ¿cómo yo voy a bautizarte? Y Jesús dice, deja
diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le responde: permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. ¿Sabes qué es lo que significa? Bautízame, porque este es el momento en que a mí me dan la vestidura. Este es el momento en que yo soy embestido como el Rey de Gloria a los ojos de la humanidad. Este es el momento precioso, Juan. Déjame ir al agua. Algunos podrán ser impedidos por sus pecados, pero este era porque Juan no se sentía propio. ¿Te imaginas? Juan tener que bautizar al Rey de Gloria. El Rey de Gloria tiene que pastorearlo y decirle: cálmate, Juan, es lo propio. Dame la cinta, dame el manto, dame la corona. ¿Y cuál era? El bautismo. Él no se bautizaba por causa de su pecado. Él, con E mayúscula, no tenía mal en él. No había ninguna causa por la cual él pudiera ser acusado. Era que en ese momento el río, era que en ese momento el agua, en ese momento la gente que estaba, iba a presenciar algo completamente distinto. Iba a presenciar el momento en que el Rey de Gloria era puesto en el trono, por lo menos delante de los ojos de la humanidad. Era el momento en que el mismo Rey del cual Juan proclamaba había llegado para recibir su título, lo que le correspondía. Dice que entonces, ¿qué dice el verso 15 al final? Entonces Juan consistió. Bueno, está bien, te bautizo. Ni Juan entiende qué está pasando. Está bien, te bautizo. Después de ser bautizado fue cuando ocurrió lo impresionante. Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento. Y Juan vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Juan vio eso, ¿verdad? Mateo parece haber indagado, haber conversado con Juan en algún momento antes de que mataran a Juan. Juan de alguna forma le había hecho saber a Mateo que yo lo vi. Yo vi eso. Cuando el Espíritu Santo descendió como paloma sobre él, el cielo se abrió, el Espíritu descendió como una paloma. No dice que era una paloma. Era como ver una paloma bajar del cielo y descender sobre esa persona, sobre Cristo. Y se oyó una voz en los cielos que decía: este es. Póngale ahí lo que quiera. Mateo le puso el Hijo amado, en quien me he complacido. Pero queriendo decir el Rey de la Gloria, del reino que les estoy proclamando. Este es el que nuestras almas necesitan. Este es el deseado de las naciones. Este es el deseado de mi alma. Ese era el punto. El punto no era una discusión profunda sobre el bautismo de Jesús. El punto era que Él es el Rey de la Gloria, que ha llegado. Y he ahí el momento preciso en que fue embestido. El cielo se abrió, el Espíritu Santo bajó y una voz proclamó: es este y no es ningún otro. Esto es grande, hermanos míos. Pienso en lo que pasa cuando abrimos esa puerta y nos vamos ahora después del final del culto. Pienso en lo que pasa cuando bajamos esas gradas y pienso en la triste realidad de irnos de este lugar dando la espalda a quien es, a quien era y a quien ha de venir. Hermano, llévate a Cristo, vete con Él. Asegúrate de andar con Él, de irte con Él, llevártelo, que esté contigo y que tú estés con Él, que Él sea tuyo y tú seas de Él. Él es el que tú necesitas. Él es el que tú necesitas. Me dice Sebastián esta mañana: tío, qué interesante cómo todo puede cambiar, ¿verdad? De repente todo puede cambiar. Claro, todo puede cambiar de repente. Es a Cristo a quien necesitas para que vengan las aguas. ¿Qué decía lo que estábamos cantando? Que soplen los vientos, que vengan las aguas. El Rey de Gloria, Él me acompaña. El Rey de Gloria
Él está conmigo todos los días, el Rey de Gloria. Hermanos míos, las huellas en la arena, eso no está en la Biblia. Pero que así sea. Que sean las de Él. Mientras tú vas en sus brazos y Él te sostiene. Llévate a Cristo, llévate a Cristo. Que Él vaya contigo y tú vayas con Él. Hasta el fin del mundo. Hasta que se acabe todo. Hasta que le veamos tal y como Él es. Hermanos míos, necesitamos desear esto. ¿Por qué? Porque Dios ha tenido amigos. Claro, Dios tuvo amigos, Abraham, Moisés. Dios ha tenido administradores y vecinos como Adán y Eva. Dios ha tenido hombres preferidos como Enoc, a quien se lo llevó. Dios ha tenido sus profetas como Elías y sus jueces como Samuel. Pero Dios nunca había tenido un hijo amado. Dios nunca había dicho eso que dijo de Cristo. Nunca lo había dicho de nadie más. Este es. Todo lo demás era sombra. Todo lo demás era apariencia. Este es el que yo amo. Y este es el que a mí me complace. Y Mateo te está diciendo, a Él es que tú necesitas. Hermanos, para terminar, hay dos formas de responder a todo esto que hemos visto. Uno, la del que ama la eternidad. El que ama la eternidad dice, dámelo, yo me voy con Él. Es cierto, a Él es que yo ocupo. No necesito más nada. Que venga el fuego, que sople el viento, a Él lo tengo y con Él me quedo. Eso es todo lo que necesita mi alma. Andar con Él, seguir con Él, cantar con Él, vivir con Él, sufrir con Él. Eso es todo lo que necesita mi alma. Pero la otra reacción es la del incrédulo, la del que dice, pero ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Acaso yo lo necesito? Pero luego cuando sufre dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no me sonrieron tiempos mejores? ¿No te das cuenta que cuando dices eso estás reconociendo la necesidad que tienes del Creador, de Dios, de su gracia, de su misericordia, de su favor? Y a Él, al Creador, le ha placido darnos al Hijo, a Cristo. Cuando una persona se pregunta por qué hay tanto sufrimiento, cuando una persona alega Dios no existe, si existiera, ¿por qué sufrimos tanto? Más bien confirma la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque está reconociendo que la vida es buena, está reconociendo que Él quisiera vivir mejor, está reconociendo que deberíamos estar aquí para lo bueno, para lo perfecto, para lo amplio, para disfrutar, para tener gozo, para tener paz. Y la razón por la que no la hay es porque somos pecadores. La razón por la que no hay todo eso bueno es porque hemos pecado, porque el pecado entró al mundo por un hombre. Y al entrar ese pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Al afirmar que la vida es buena y que debería vivirse mejor, no niega la existencia de Dios, solo afirma que lo necesita. Pero le ha placido a Dios hablarnos, tratar con nosotros, revelarse a nuestras almas por medio de su Hijo, el cual es Cristo. Y Mateo dice, y no es cualquiera, es el Rey de gloria, es el Rey de la gloria, y nos llama a nosotros a arrepentirnos. Nos llama a nosotros a cambiar la mentalidad, a bajar el arma, a entregar las banderas de mi yo y a vivir solamente para Él y para su gloria. Esta semana he estado pensando mucho en que a menudo le aconsejo a la gente lo siguiente. Cuando me dicen que están enfermos, cuando me dicen que están con dolor, que parece que la muerte está tocando la puerta, yo digo, pienso en un teólogo del pasado y le digo a la gente, pronto vuelas a la eternidad. Y me imagino que algunos pelan los ojos y dicen, pero qué palabras de ánimo son esas.
Y yo te diría, hermano, ¿por qué amas más la tierra que el que está por venir? Nada en esta tierra se compara a ver a Cristo. Nada en esta tierra se compara al Rey de Gloria. Nada en esta tierra se compara a estar con Él. Nada, nada, absolutamente nada. Cuando el dolor de la pérdida toque la puerta, recuerda, yo tengo a Cristo. Yo tengo a Cristo. Y Cristo basta. Yo tengo a Cristo. Y Él basta. Él basta. Aquí sufriré pérdida. Aquí experimentaré dolor. Pero Él estará conmigo. Y yo estaré con Él. Por siempre. Esto es lo que Mateo nos dice, hablándonos del Rey de Gloria. Quiera el Señor ayudarnos a visualizar el texto a partir de hoy de esa manera. El pregonero del Rey, el mensaje del Rey, la respuesta correcta a ese mensaje y la importancia de poder verle a Él, a Cristo, como el Rey de Gloria. Vamos a orar.